¿Por qué la reforma tributaria? La reforma tributaria es el esfuerzo del Gobierno Nacional y del Congreso que tiene como finalidad la modernización del sistema tributario, buscando cumplir con tres grandes objetivos que son la simplicidad, la competitividad y la equidad del sistema. La reforma se hacía necesaria teniendo en cuenta la caída de los precios del petróleo, situación que hizo que los recursos del Estado se disminuyeran significativamente y de igual manera, dada la posibilidad de que el país se expusiera a la pérdida de su calificación crediticia y que se generara incertidumbre en la inversión extranjera. ¿Cómo afectan los cambios de la reforma tributaria los aportes a los fondos voluntarios de pensiones y cuentas AFC? Sin importar los cambios de la reforma, debemos estar tranquilos porque los fondos voluntarios de pensiones y cuentas AFC siguen siendo un vehículo de optimización tributaria. Ahora bien, esta nueva reforma ya no clasifica a las personas naturales entre empleados, trabajadores por cuenta propia y otros. En su lugar, se crearon 5 parámetros llamados cédulas, que les permite a las personas agrupar sus ingresos de acuerdo a la actividad y así calcular el valor del impuesto de renta dependiendo del origen de los ingresos. Estas cédulas de clasificación son renta de trabajo, rentas pensionales, rentas de capital, rentas no laborales, rentas por dividendos. Usted puede pertenecer a una o varias cédulas y dependiendo de esto, tendrá los siguientes beneficios. Cédula de renta de trabajo. En esta cédula se deben tener en cuenta los ingresos obtenidos en la relación laboral, honorarios y servicios. Para esta cédula, en la declaración se establece un límite para restar las rentas exentas y deducciones equivalentes al 40%, hasta máximo 160.569.360 pesos para el 2017. Así que, para poner un ejemplo, si usted se gana 109 millones anuales y le descuentan las cotizaciones a pensión obligatoria, salud y fondo de solidaridad, tendrá una renta bruta de 100 millones. A la renta bruta se le pueden descontar las rentas exentas que son aportes a fondos voluntarios de pensiones, aportes a cuentas AFC. Adicionalmente se pueden deducir pago de medicina prepagada, intereses de vivienda, dependientes hasta el 10% del ingreso total. Al resultado de descontar las deducciones y rentas exentas, también se puede deducir hasta un 25% adicional como renta exenta automática. En nuestro ejemplo, tendríamos un tope de deducciones y rentas exentas de 40 millones. Así, la base de su declaración para la cédula de renta de trabajo es de 60 millones de pesos. ¿Qué es la renta bruta? Es el ingreso total en el año, menos ingresos no constitutivos de renta imputable, tales como aportes a pensión obligatoria, fondo de solidaridad, aportes a salud y el componente inflacionario de los rendimientos financieros, menos otras deducciones que solo aplican para honorarios. Cédula de renta de capital y rentas no laborales. En la cédula de renta de capital, se deben tener en cuenta los ingresos que hace referencia a arrendamientos, rendimientos financieros y regalías. En la cédula de renta no laborales, se debe tener en cuenta los ingresos que no están clasificados en las anteriores cédulas y los ingresos por honorarios cuando la persona tiene 2 personas o más vinculadas mediante contrato laboral o prestación de servicios. Para estas cédulas, la máxima renta exenta que podrá restar en el cálculo de impuesto de cada una de las cédulas es del 10% de la renta bruta. Así que si usted gana 100 millones de renta bruta, puede descontar 10 millones, siempre y cuando los destine a uno o varios de los siguientes. Aportes a los fondos voluntarios de pensiones, aportes a su cuenta AFC, pago de intereses de vivienda, por concepto de dependientes, pago de medicina prepagada. En este caso, la base de su declaración para cualquiera de las 2 cédulas es de 90 millones de pesos. Cédula de renta por dividendos y cédula de rentas pensionales. Para estas cédulas no hay ninguna deducción. Recuerde, para determinar el valor total a pagar de impuesto de renta si usted tiene ingresos que aplican a varias cédulas, debe realizar el cálculo del impuesto a pagar descontando las rentas exentas y deducciones. Y al final, sumar el valor a pagar de cada una de las cédulas. Este sería su impuesto de renta. Es importante tener en cuenta que las tablas para calcular el impuesto son diferentes según las cédulas que correspondan. Recuerde que las retenciones en la fuente son un anticipo del impuesto de renta, el cual podrá utilizar para disminuir el pago en el momento que presente la declaración de renta.
¿Qué se adiciona para fondos voluntarios de pensiones y cuentas AFC? Para los retiros, se adiciona una retención en la fuente con tarifa del 7% sobre los retiros de aporte realizados de forma directa, no de nómina. Esta retención solo aplica si se cumplen las siguientes condiciones: que haya sido aporte directo realizado a partir del 1 de enero del 2017, que los aportes que se estén retirando no cumplan con la permanencia de 10 años o sean para compra de vivienda o requisitos de pensión, que los recursos se hayan utilizado para disminuir el impuesto de renta. Es importante recordar que las retenciones en la fuente son un anticipo al impuesto de renta, la cual podrá utilizar para disminuir el pago en el momento que presente la declaración respectiva. Finalmente, los pensionados tendrán exentas sus mesadas hasta 31.860.000 pesos para el 2017.